Bienvenidos al canal de Boleto de Ida. Mi nombre es Ida para aquellos que no me conocen y soy una migrante en situación administrativa irregular aquí en España, o como muchos nos llaman, una persona sin papeles. Y este es un canal que ha sido creado para poderles compartir sobre mis experiencias, trámites, además procesos administrativos que tenemos que llevar a cabo aquí en este país, y fuera de eso también para contar un poco de la actualidad que nos acontece. El día de hoy les he traído un poco de varias cosas, pero para empezar les voy a compartir las intervenciones de algunos diputados que ya ustedes conocen por videos míos anteriores, que estuvieron exigiendo nuevamente esta semana la regularización de los migrantes. Sus intervenciones tuvieron lugar en la Comisión de Interior y en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en las cuales estuvieron también compareciendo los ministros, la señora Yolanda Díaz, que es la ministra de Trabajo, y el señor Fernando Grande Marlaska, que es el ministro de Interior. Sin más preámbulos, empecemos primero con estas intervenciones. 5. Sobre los jóvenes extutelados. He escuchado algo que me ha gustado mucho de usted. Usted ha dicho que hay gente que no puede ni siquiera, que no puede elegir entre el paro y la precariedad. Y sabemos también, señora ministra, que hay miles y miles de personas que ni siquiera pueden optar a esto porque no están regularizadas. Pedimos la regularización ya. Sobre los jóvenes extutelados y los migrantes en situación administrativa irregular, a que desgraciadamente se están utilizando de forma discrecional para que hagan de temporeros, hay que garantizarles todos sus derechos durante y después del estado de alarma. No solamente ahora. Realmente, preguntamos, ¿va a regularizar estas personas el gobierno? Y los miles de personas migradas que están sujetas a trabajar sin contrato, con sueldos y condiciones laborales miserables, muchas veces, y digo en primera persona por haberlo visto, en condiciones casi análogas a la esclavitud por el hecho de no tener papeles. ¿Qué tiene previsto hacer el gobierno exactamente, señora ministra? El cuarto tema son regulaciones urgentes. Es una propuesta que nosotros hemos hecho de forma repetida en diferentes plenos, también lo hacemos aquí. El artículo 127 del Código de Extranjería así lo reconoce, regulaciones en escenarios, en situaciones de excepcionalidad como esta, que es notoria. Y creemos que, por ejemplo, sería una gran solución las regulaciones express de personal, de gente migrada, en el caso, por ejemplo, de intentar paliar la situación en hospitales y en residencias. 1 de cada 5 muertes está siendo en residencias de la tercera edad de ancianos. Hay miles de personas con titulación, incluso con experiencia, no titulación, pero con experiencia, que simplemente por su situación, por unos papeles, no pueden trabajar y no pueden ayudar a paliar esta situación. Así que nos parecería bastante bueno que se empezara a regular o se hicieran regulaciones express y homologaciones de cuantos títulos de grado o ciclo formativo, medicina, farmacia, odontología, enfermería, fisioterapia, asistencia social o cualquier otro ámbito del cuidado de las personas se tenga. Y lo decimos nosotros utilizando un artículo de una ley que evidentemente siempre pedimos derogar porque partimos de una base muy sencilla, que no hay ninguna persona, no hay ningún ser humano ilegal. En relación a la población migrante, también nos sumamos a las demandas de Esquerra Republicana y de Bildu. Hemos entrado también preguntas escritas en relación al derecho a la defensa que tiene la gente internada en los CIES, y nos sumamos a la campaña de regularización ya. Entendemos que no tiene sentido que ustedes mantengan una ley de extranjería que pone más vulnerabilidad a la gente que de entrada ya es más vulnerable y está más desamparada. Y además queremos decirle que en esta nueva normalidad de la que ustedes se refieren a menudo, nosotras esperamos que no tenga cabida esta lógica que prima en la Unión Europea, en la que hay vidas que valen más que otras. Y esto nos podemos referir a los controles fronterizos y demás, pero también nos podemos referir al Real Decreto Ley que ayer se puso a votación en el Pleno, en el que ustedes consideran que hay cuerpos que pueden enfermar más que otros, y así les envían a trabajar a los campos. Y querría recordar que las trabajadoras de la Fresa en Huelva hicieron una denuncia colectiva por abusos laborales y abusos sexuales, que un tribunal las falló contra ellas, y que además el Gobierno, haciendo este tipo de medidas, lo que está haciendo es, digamos, ampararse y reforzar este tipo de sentencias.
La diputada Mireia Vehí, el diputado Gabriel Rufián y la diputada María Dantas son personas que han estado apoyando la campaña de regularización ya, que la han estado impulsando y que en la mayoría de sus intervenciones siempre buscan un espacio para recordarles al gobierno, a los ministros y al resto de diputados que este reclamo social existe, está allí y cada vez se hace más visible. Ahora bien, una intervención que ha estado dando muchísimas vueltas esta semana ha sido la del diputado Pablo Echenique, que muchísimos de ustedes lo conocen porque forma parte de la coalición o del grupo parlamentario de Podemos. Fue bastante interesante lo que comentó y quisiera compartírselos. Las personas vulnerables están sufriendo más que nadie, por eso le pedimos desde mi grupo parlamentario, señor presidente, que aceleremos lo máximo posible la implantación del ingreso mínimo vital. Pensamos que es muy importante. Y en último lugar, creo que también hay que proteger a las personas migrantes en situación irregular o pendientes de asilo. Creo que nuestro país tiene que hacer lo contrario de lo que anunció estos días el señor Trump. Creo que nuestro país tiene que ser decente. Imagínese, señor presidente, si es difícil para un español o para una persona que tiene un permiso de residencia sobrellevar esta crisis, lo que tiene que ser para una madre que hace cola para pedir comida y que al mismo tiempo está aterrorizada porque le puedan pedir los papeles. Recientemente, el ministro Escrivá decía en una reunión de la OCDE que la inmigración no solo es un problema humanitario, sino que es una oportunidad para nuestro crecimiento y para la sostenibilidad del sistema de pensiones. Nuestro grupo está completamente de acuerdo con estas palabras del ministro. De hecho, esto es un principio general detrás de las medidas del escudo social y de las que esperemos que se alcancen en los acuerdos de reconstrucción del país. Ahora bien, como ha hecho referencia el diputado en este extracto de su intervención, citando las palabras del ministro, el señor Escrivá, del que ya hemos hablado en videos anteriores, donde indica que la inmigración es una oportunidad para la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y la explicación un poco a esto, para contextualizarlos, es que aquí en España, como en la gran mayoría de los países desarrollados, se posee una estructura demográfica con forma de pirámide regresiva, exactamente así. Esto quiere decir que hay una tasa muy baja de natalidad y una tasa creciente o mayor de personas en edad de pensionistas. Ahora, como pueden ver ustedes mismos en un informe publicado por la Defensoría del Pueblo aquí en España, en estos gráficos, para el año 2018 la gran masa de la población española estaba alrededor de los 40 a 50 años y por otro lado la población menor de 30 años cada vez se veía muchísimo más reducida, dando lugar en un futuro próximo a una decaída masiva de la población en edad laboral. Ahora, dejando un poco de lado las intervenciones de los diputados de esta semana, también quería empezarles a hablar con lo que inicié este video, y es la noticia de que en Italia se piensa regularizar a una parte de su migración en situación administrativa irregular. Y es que este gobierno ha reconocido que planea regularizar alrededor de unas 200.000 personas de las 600.000 que ellos calculan que están en situación de sin papeles. Pero porque solo quieren coger un sector de la migración. Bueno, en concreto, su ministra de Interior indicó que la medida es para darle papeles a aquellos que realmente a ellos les hagan falta y que trabajen en ciertos sectores determinados, como lo es la agricultura. Por lo tanto, la intención del gobierno italiano no es la de regularizar a todos los migrantes en situación irregular, no por lo menos en estos momentos, sino solo a aquellos que laboran como jornaleros. Pese a esto, no deja de ser un enfoque instrumentalista y cortoplacista conformarnos con regularizaciones enfocadas en una población que solo puede laborar en un sector específico y por un tiempo limitado. Por ejemplo, la medida que se está llevando a cabo en estos momentos con los menores extranjeros extutelados del Estado aquí en España, a los cuales se les está permitiendo trabajar en estos momentos, pero en el campo y durante este periodo de estado de alarma. Jóvenes que al cumplir los 18 años deben buscarse la vida sin poder trabajar de forma legal. Ahora se acordaron de ellos y sería aún más instrumentalista y cortoplacista asumir una medida como la que analiza Italia y que pretende implementar. Regularizar solo para atender una necesidad
necesidad puntual nos remitiría a antiguas regularizaciones como las que les he hablado en el primer video que le dediqué a este tema y se los dejo por aquí. La España del 2004 regularizó por una necesidad de mano de obra económica barata, pero la España del 2020 tiene líderes políticos y organizaciones sociales que exigen una regularización para responder a un asunto de justicia y humanidad. Se calcula que son aproximadamente unas 600.000 personas en situación o en estatus administrativo irregular, que igualmente siguen aportando al funcionamiento de esta sociedad y garantizando el cuidado y la vida de muchísimas personas. Los extranjeros en España, con residencia o sin ella, han podido demostrar integración en el mercado laboral, en sectores que hoy en día se demuestra que son esenciales para el sostenimiento del país. Sin embargo, la negación de residencia a una parte importante de nuestra comunidad deja en vista la falta de reconocimiento social, económico, laboral y demográfico que estamos llevando a cabo acá. ¿Por qué más de 900 organizaciones están exigiendo una regularización? ¿Por qué estos diputados hablan del tema todas las semanas dentro de la sesión plenaria o dentro de las reuniones de trabajo de cada comisión? Porque se sabe que la ley de extranjería sitúa al migrante en inferioridad con los nacionales. No tiene ningún sentido mantener una ley que pone en vulnerabilidad a un sector de la población porque ninguna vida vale más que otra. Hace poco leía de un diario que se los voy a dejar por aquí abajo el link. El diario El Salto es un medio digital y ellos exponían en un artículo que la regularización general no debe mirarse simplemente como una cuestión específica dirigida a uno de los grupos más vulnerables de nuestra población. Debe entenderse como la capacidad que tenemos como sociedad de proteger a todas las personas. En nuestras manos y decisiones políticas está qué tipo de país queremos reconstruir. ¿Un país de derechos o un país en el que se siguen acrecentando el sufrimiento social provocado por las desigualdades sociales ligadas a cuestiones raciales, de género y de clase? La reconstrucción del país pasa por proteger la vida de todos, indicaban ellos, por lo que se debe marcar como objetivo la transformación de las condiciones de extrema precariedad y vulnerabilidad en la que vive la mayoría de las personas migrantes. Se trata de tejer lo comunitario desde abajo para no dejar a nadie atrás. Y es que lo puedes ver incluso en las cifras y los datos que te proporciona el Instituto Nacional de Estadística de aquí de España. Y les voy a dejar una que me llamó muchísimo la atención y es esta, porque de acuerdo a una encuesta que hicieron de condiciones de vida, el porcentaje de personas por debajo del umbral de pobreza o exclusión social era de un 23,1 españoles, un 47,7 para extranjeros, pero que son personas de la Unión Europea, pero un 56% para aquellas personas cuya nacionalidad no era de un país de la Unión Europea. Lo que quiere decir que la población extranjera, incluso tenga residencia, es mucho más propensa a la vulnerabilidad social y a la exclusión. Con un permiso de residencia y de trabajo, las personas en situación administrativa irregular o también llamados sin papeles, podremos salir de situaciones de explotación laboral y encontrar trabajos muchísimo más estables. Podríamos comenzar formaciones profesionales, firmar contratos de arrendamientos a nuestros nombres, evitando incluso así los subarrendamientos precarios. Esta crisis se considera para muchísimas organizaciones y entes que es una oportunidad única para la Unión Europea y sus Estados miembros para que diseñen un sistema de bienestar sostenible y adecuado que ponga a las personas en primer lugar. Que existen detractores que alegan que una regularización implicaría una mayor tasa de paro y desempleo. ¿Pero por qué? Porque se le está restando valor y capacidad a la población extranjera de emprender y de encontrar nuevos espacios de trabajo o de cubrir aquellos que quienes no tienen necesidad no piensan aplicar. Pues no, porque la regularización no está directamente relacionada con una mayor tasa de paro o de desempleo, por el simple hecho de que no puedes adquirirlo apenas te entreguen unos papeles o una residencia. Necesitas cumplir con ciertos requisitos. Para aquellos que desconocen el tema, el paro es una ayuda gubernamental que se le otorga a aquellas personas que han perdido sus empleos, pero solo a aquellos que han cotizado a la seguridad social y por un mínimo de un año. Es decir, el paro no lo puede cobrar todo el mundo, porque está destinado a personas desempleadas a las cuales su contrato no se les ha querido renovar, no se ha deseado renovar, o que han sido despedidos o que han perdido sus empleos de forma involuntaria
precaria. Si renuncia o abandona el puesto de trabajo, esta persona no puede adquirir el paro. Quiero recalcarles que una regularización implicaría una respuesta a la problemática actual de la economía sumergida, y esto es una realidad. Y aún más cuando es de conocimiento para todos que el tejido económico de la nación no podrá sustentarse en antiguas o tradicionales prácticas e instrumentos jurídicos. El igualar en derechos a personas sin papeles con los residentes y nacionales permitiría también responder a la explotación laboral derivada de la necesidad y la situación precaria que los irregulares atravesamos. La regularización urgente no es una medida precipitada y carente de argumentos, y mucho menos podría llegar a ser tildada de egoísta. ¿Por qué? Porque le está brindando voz a intereses públicos y de bienestar común. Mantener un enfoque crítico, veraz y desligado de suposiciones u opiniones partidarias nos permitirá demostrar que somos un colectivo informado y formado ante posibles soluciones y recursos que puedan ayudar a esta nación.